Supercrack Estrella presenta Los secretos de Walmart, una historia de más de 40 años y Stranger Things. El nuevo centro comercial Starcourt nos ha dado grandes momentos durante la temporada 3 de Stranger Things. Sin desvelar muchos spoilers, podemos decir que esos metros cuadrados repletos de tiendas de ropa y restaurantes ochenteros han sido el escenario perfecto de instantes súper divertidos y batallas épicas. No queremos realizar spoilers de lo que ocurre en este centro comercial Starcourt de la serie Stranger Things, pero sí quiero hablar de lo mucho que me recuerda la historia del centro comercial de la serie Stranger Things. Con otra gran conspiración esta real de otro centro comercial. El mundo al revés, parte del titular de esta entrada, y no podría expresarse de mejor manera. Ya desde el 2008 se venía escuchando con frecuencia que en América se estaban creando espacios penitenciarios sin saber bien su fin, dado que en principio no era para encerrar cacos ni delincuentes, puesto que este asunto en principio parecía conspiranoico a más no poder. No pensamos que fuera un tema para mostrar, pero cada día nos llegan pruebas más fiables de que algo se está agitando contra los activistas en América, y desde luego nada bueno a nuestro favor. Walmart. La teoría de conspiración también involucra campos de concentración. La idea principal es que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, de Estados Unidos, planea encarcelar a ciudadanos estadounidenses en campos de trabajo después de que se haya impuesto una ley marcial, imposición de control militar después de una crisis o un desastre grave. En la versión más extrema de esta conspiración, todo el país será enviado a estos campos de detención para que se pueda establecer el nuevo orden mundial. Hay que tener en cuenta también que una población más pequeña facilita el control. El nuevo orden mundial, NUO, con referencias cercanas a los Illuminati, es un supuesto gobierno totalitario clandestino con la esperanza de ser una nación soberana que abarcará todas las ideologías y religiones y gobernará el mundo como una sola. Entonces, ¿qué es FEMA? FEMA es una agencia gubernamental de Estados Unidos, encargada de la gestión eficaz de las principales emergencias dentro del país, como garantizar la estabilidad de un gobierno durante un desastre a gran escala, por ejemplo, una guerra nuclear. Fue establecido en 1979 bajo una orden ejecutiva por el presidente Jimmy Carter. Historia de la conspiración. Una de las primeras referencias conocidas a los campos de concentración de FEMA se remonta a un boletín informativo en 1982. En el boletín se advierte que patriotas duros serían detenidos, se vio claramente en una de las páginas. La teoría se incluyó en la trama de una película de 1998, X-Files. Comenzó a popularizarse cuando en los últimos años comenzaron a suceder cosas extrañas en Walmart. En 2015, varias tiendas de Walmart comenzaron a cerrarse repentinamente debido a problemas de plomería durante 6 meses o más. E incluso después de reabrir, los lugareños en Florida, Tulsa, Oklahoma, Texas y muchos otros estados de los Estados Unidos comenzaron a reportar extraños sonidos metálicos debajo del suelo en las cercanías de Walmarts, así como algunas explosiones. ¿Cómo es que tantos Walmarts se cerraron repentinamente de una vez, en todo el país debido a problemas de plomería? Algunos dicen que los Walmarts realmente se cerraron porque habían recibido envíos radioactivos de la región de Fukushima en Japón, el sitio de la planta de energía nuclear que se derritió después del terremoto de magnitud 8,9 en marzo de 2011. Aquí en esta parte hay spoilers de la serie Stranger Things. Precisamente a esto me refería cuando sacaba un parecido entre el centro comercial de la serie Stranger Things y el centro comercial de Walmart, pues la serie nos habla de unos radioactivos para realizar un experimento. Ya sabéis que pienso que la élite usa de series y películas para contarnos cosas que son verdad. Pero ¿por qué solo se cerraron las tiendas específicas? ¿Y por qué permanecieron cerrados durante 6 meses? Los testigos también han declarado que muchos helicópteros supuestamente volaron a una de las tiendas de Walmart misteriosamente cerradas en Texas. O Walmart se está cerrando para que puedan construir túneles subterráneos y campos de concentración para ayudar al establecimiento del nuevo orden mundial. Recordemos que en la serie también podemos ver estos túneles subterráneos. El centro comercial de Stranger Things abre en Gran Vía. Por cierto, hace poco hablé del fantasma de Goyito en el edificio de Telefónica, que es un niño que aparece entre las plantas 9 y 13, quién sabe si te acercas a ver esta recreación del centro comercial de Stranger Things, podría aparecer, pues según mi teoría no es un fantasma sino más bien un viajero del tiempo. Pocas series han conseguido despertar en los últimos años un fenómeno fan similar al de Stranger Things.
La serie de los hermanos Duffer enamora por igual a jóvenes de hoy y jóvenes ochenteros de todo el mundo, y ha conseguido desarrollar toda estrategia de merchandising y actividades paralelas a la serie, como ya pasó cuando Netflix trasladó el pueblo de Hawkins a Malasaña. En esta ocasión será el centro comercial Starcourt Mall el que se recreará en Madrid para deleite de los fans. El centro comercial de la ficción televisiva adquiere una importancia especial esta tercera temporada. Para quienes no hayáis aún visto lo nuevo de la serie, allí conoceréis a esa joya que es Maya Thurman-Auke, que sí, efectivamente es la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke. Nada podía salir mal de ahí. La recreación de este centro comercial de la serie de Netflix se encuentra en el número 28 de la Gran Vía, en el flagship de Telefónica, y estará disponible hasta el 11 de agosto. Aunque si queréis ver el verdadero Starcourt Mall, el centro comercial de Stranger Things, existe realmente en Georgia. La localización exacta del centro comercial de Stranger Things en el mundo real, y no en el Upside Down, se sitúa en el pueblo de Duluth. El espacio se llama Gwinnett Place Mall y fue un área de ocio que lo petó en los años 80. Años más tarde, se convirtió en una zona fantasmagórica y los productores de la serie de Netflix lo aprovecharon para montar allí su propio Starcourt. En este pueblo Duluth donde se rodó la serie ocurren cosas extrañas aparte de que sea un pueblo casi fantasma, pues aquí ocurrió una misteriosa niebla, quizás la serie realizaba algún tipo de ritual. El fenómeno natural observado recientemente en Estados Unidos se debe a la rápida caída de las temperaturas en el área. Un muro de niebla, más espectacular que los que aparecen en las películas apocalípticas de Hollywood, fue captado a principios de esta semana cerca de un puerto del lago Superior en Minnesota, Estados Unidos. En un breve video timelapse captado el 21 de diciembre por el fotógrafo estadounidense Levi Dreblow, se puede ver a un carguero moviéndose en el puerto de los Grandes Lagos en la ciudad de Duluth, mientras a lo lejos aparece un enorme banco de niebla que amenaza con cubrir el barco en unos instantes. Fue posible crear esta grabación gracias al tiempo inusual reinante en Minnesota. Las temperaturas en el estado cayeron rápidamente por debajo de cero, mientras las aguas del lago Superior permanecían mucho más cálidas, y esta diferencia fue la causa de este asombroso fenómeno natural. La niebla de Duluth fue un impresionante fenómeno que se produjo por el contraste entre la temperatura ambiente y las aguas cálidas del lago Superior. La impresionante cortina de vapor daba tanto miedo que algunos pensaron que se acercaba el apocalipsis. A lo largo de los años hemos conocido luces y varias sombras sobre algunos de los hechos más relevantes de Estados Unidos, en especial, que se han convertido con el tiempo en unas teorías que parecen tan atractivas que muchos han salido a buscarles una explicación más allá de la oficial. Hace poco les contamos sobre una de las más grandes, la llegada del hombre a la luna, que sería un supuesto montaje del que haría parte Stanley Kubrick, hecho que su hija salió a desmentir. Una de esas, tantas, teorías de conspiración fabricadas en Estados Unidos sería la inspiración de la historia de ciencia ficción de Stranger Things en el proyecto Montauk. De hecho, y de acuerdo con el portal Trillist, el título original de Stranger Things era precisamente Montauk y se desarrollaría en Long Island, lugar donde supuestamente se dieron los hechos, pero decidieron cambiar las cosas. ¿Pero qué era el proyecto Montauk? Pues se refiere a un proyecto del gobierno norteamericano llevado a cabo en Cameron, estación de la Fuerza Aérea de Montauk, en Long Island, Nueva York, con el fin de desarrollar técnicas de guerra psicológica e investigaciones peculiares, incluyendo viajes en el tiempo. Todo está consignado en el libro de Preston Nichols Proyecto Montauk, Experimentos en el Tiempo, quien asegura haber recuperado recuerdos reprimidos de su propia participación. Proyecto del que obviamente el gobierno no habla. A partir de acá, si vieron la serie, varias cosas les pueden coincidir. Todo empezaría en 1943 con el Proyecto Filadelfia, cuando los militares de Estados Unidos hicieron pruebas para buscar cómo esconder sus naves de los radares de los nazis para poder transportar material y comida a los aliados en Europa, pero según la teoría por accidente enviaron una embarcación a otra dimensión, y luego de ver los trastornos que había tenido la tripulación, decidieron cancelar el proyecto, pero en 1952 los investigadores contaron con la aprobación del Departamento de Defensa para seguir desarrollando el experimento en el que deseaban investigar las posibles aplicaciones militares de la manipulación del campo magnético como medio de guerra psicológica.
Durante el proyecto Montauk en 1983, el ejército estadounidense había estado llevando experimentos con niños que secuestraba con los que conseguirían una guerra psicológica, viajar en el tiempo, teletransportarse. Recomiendo ver mi video de Goyito el niño viajero del tiempo, o el viajero del tiempo Andrew Basiago, todos ellos niños que realizaron viajes en el tiempo en los años 80. Viajar en el tiempo, teletransportarse, y el control mental al punto de destruir o mover objetos con solo mirarlos desde la silla Montauk en la que amplificaba los poderes psíquicos con campos electromagnéticos, sí, algo como lo que muestran con Eleven en la serie. Al parecer, un hombre llamado Al Bielek recuperó recuerdos de su presencia en el proyecto Montauk, y descubrió que su nombre verdadero era Edward Cameron, y que le habían limpiado la memoria. Según él, tanto él como su hermano eran tripulantes y viajaron en el tiempo a 1983, en donde les dieron como misión destruir todo el equipo del barco y los enviaron de vuelta. El proyecto Montauk creó un monstruo con el hermano de Bielek mientras usaba la silla. De acuerdo con las descripciones de testigos, era grande, peludo y hambriento, y además destruía todo a su paso. ¿Recuerdan al Demogorgon? Pero eso no es todo. Stranger Things también se hace eco otro proyecto real conocido como Proyecto MK Ultra, programa secreto, ilegal de la CIA que hace la investigación científica en seres humanos, donde durante la Guerra Fría, la CIA somete a la gente a los experimentos con drogas como el LSD, y algunos sostienen que el programa tenía efectos de control de la mente, como lo vemos en el 6º capítulo de la primera temporada. Sin embargo, los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, han evitado hablar de la conexión con el proyecto Montauk. Solo han dicho que abandonaron el título Montauk porque era muy doloroso. El proyecto Montauk es una teoría de la conspiración que se basa en un supuesto proyecto secreto del gobierno de Estados Unidos llevado a cabo en Cameron o estación de la Fuerza Aérea de Montauk, en Long Island, con el fin de desarrollar algunas técnicas de guerra psicológica e investigaciones exóticas, incluyendo diversos viajes en el tiempo. Jacques Vallée describe al supuesto proyecto Montauk como una consecuencia del experimento Filadelfia. Muchas personas creen que dicho proyecto era un desarrollo y culminación de fenómeno que ocurrieron a bordo de la US Eldridge en 1943. Conocido popularmente como el experimento Filadelfia, el buque, en realidad desapareció mientras la Marina estaba llevando a cabo experimentos de invisibilidad del radar. Según estas cuentas, más de 3 décadas de investigación secreta y tecnología aplicada han continuado a raíz de los sucesos. Se realizaron experimentos que contenían vigilancia electrónica de la mente y el control mental de diversas poblaciones. La culminación de este trabajo se alcanzó en Montauk Point en 1983. Fue en ese momento que el proyecto Montauk efectivamente rasgó un agujero en el espacio-tiempo hacia 1943. Las teorías de conspiración sobre el proyecto Montauk han circulado desde principios de 1980, según el astrofísico y ufólogo Jacques Vallée. El experimento Montauk parece tener su origen en el relato de Preston Nichols, quien afirmó haber recuperado ciertas reminiscencias de su propia participación. Nichols fue un ingeniero eléctrico e inventor que se ha dedicado a estudiar el proyecto Montauk durante la mayor parte de una década. Su interés en el proyecto fue motivado, en gran medida, por algunas circunstancias inusuales en su propia vida. También fue capaz de adquirir legalmente gran parte del equipo que se utilizó para el proyecto. Sus continuas investigaciones, en última instancia, terminaron revelando su propio papel como director técnico del proyecto. A pesar del lavado de cerebro y de todas las amenazas que sufrió para silenciarlo, consiguió sobrevivir, y decidió que, por el bien de todos, era mejor que su historia fuese contada. El experimento Filadelfia, que supuestamente tuvo lugar en 1943, estuvo dirigido a hacer a luz el Eldridge D-173, invisible al radar, con unos resultados desastrosos. Los investigadores supervivientes del experimento Filadelfia se reunieron en 1952 y 1953 con el objetivo de continuar su trabajo anterior sobre la manipulación del blindaje electromagnético que se habría utilizado para hacer a luz el Eldridge invisible al radar incluso al ojo desnudo, y deseaban investigar las posibles aplicaciones militares de la manipulación del campo magnético como medio de guerra psicológica. Fue diseñado como un proyecto ultra secreto que podría ayudar a dar fin a la Segunda Guerra Mundial. El precursor de la tecnología secreta de hoy, el proyecto Arco Iris, estaba experimentando con una técnica para hacer un barco invisible al radar enemigo. Esto se hizo mediante la creación de una botella electromagnética que en realidad desvía las ondas de radar alrededor de la nave.
Una botella electromagnética cambia el campo electromagnético de un área específica, es este caso, el campo que abarcaba el Useldridge, si bien el objetivo principal era simplemente hacer el buque no detectable por el radar, tuvo un efecto secundario totalmente inesperado y drástico. Hizo que el barco se volviera invisible al ojo desnudo y lo sacó de la continuidad espacio-tiempo. La nave reapareció de forma repentina en Norfolk, Virginia, a cientos de kilómetros de distancia. El proyecto fue un éxito desde el punto de vista material, pero fue una drástica catástrofe para las personas que estuvieron involucradas. Mientras el Useldridge se transportó del astillero naval de Filadelfia a Norfolk y de regreso, la tripulación se encontraba en completa desorientación, había salido del universo físico y no tuvieron entornos familiares para relacionarlos. A su vuelta a los astilleros navales de Filadelfia, algunos estaban incrustados en las mamparas del propio buque. Aquellos que sobrevivieron, estuvieron en un estado mental de desorientación y horror absoluto. La tripulación fue posteriormente dada de alta como mentalmente alienados. Después de haber pasado un tiempo considerable en rehabilitación, la condición de mentalmente alienados lo hizo muy conveniente para que todas las historias que contaron fueran desacreditadas. Esto situó al proyecto Arco Iris en un punto muerto. Aunque había ocurrido un importante avance, no hubo certeza de que los seres humanos podrían sobrevivir dicha experimentación, era demasiado arriesgado. El Dr. John von Neumann, quien dirigió el proyecto, estaba llamado a trabajar en el proyecto Manhattan. Esto estuvo relacionado con la fabricación de la bomba atómica, que se convirtió en el arma de elección para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Aunque no se conoce demasiado bien, la amplia investigación que comenzó con el proyecto Arco Iris fue resumida a finales de la década de 1940, continuó, culminando con un agujero siendo rasgado en el espacio-tiempo en Montauk en 1983. Hay documentos y libros escritos sobre dicho experimento, y si quieren indagar más sobre el tema, una simple búsqueda en internet les bastará. Como puedes ver, el parecido con la serie es muy grande. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta imágenes reales de los viajeros del tiempo Jason y Eliseo. La aparición del fenómeno ovni en la Biblia es algo totalmente innegable y que es bien sabido por la Iglesia Católica. En esta imagen de 1350 muestra una pintura titulada La Crucifixión. Dos objetos en forma de estrella con tripulantes en su interior se pueden ver en la parte superior del fresco. La pintura al fresco se localiza sobre el altar del monasterio de Dekani, en Kosovo, Yugoslavia. La pregunta es quién dio la orden y por qué fueron pintadas estas figuras. En este cuadro podemos ver al viajero del tiempo de caballo de Troya Eliseo, que habla por un teléfono móvil junto al mayor Jason. He retocado y sobrepuesto imágenes para entender mejor lo que estamos viendo. También podemos ver una fotografía del mayor Jason con su bastón en un campo de trigales con Jesús Cristo y los apóstoles. Historia de esta fotografía. Esta fotografía fue tomada por el viajero del tiempo, el actor francés Paul Mounet, quien nació en el 1847, realizó esta fotografía en el año 1889 con una cámara de fotos espías creada por el matemático Carl Stormer. Con esta misma cámara espía se fotografió a la viajera del tiempo, de 1890 con un teléfono móvil, al famoso Muro de las Lamentaciones. Hace ya bastantes años que el autor de la fotografía se la enseñó a Daniel Meurois, uno de los discípulos que no apóstoles, más próximos a Jesús, hace 2000 años, y se llamaba Simón, el hijo del alfarero, y le preguntó si esa imagen le decía algo. Daniel, sorprendido y dando un salto, dijo que sí. Este es el Maestro Jesús con José de Arimatea y el apóstol Tadeo. Es de esta manera como los veo en los archivos acásicos. Puedo decir que estos son los rostros de Jesús, de José de Arimatea y del apóstol Tadeo. Cuando tomé esta foto en mis manos por primera vez, estaba conmocionado. Era la primera vez que lo veía. Ahora sobre el papel, siempre lo había visto de forma extracorpórea. Hay un detalle en la foto que revela que no es una trampa, es auténtica y que ningún pintor habría sido capaz de imaginar. Alrededor de la cabeza de Jesús, hay una especie de tira de cuero que no es una banda, porque no pasa por delante de la frente. De hecho, se trata de una suerte de diadema metálica rodeada de un pequeño cordón de cuero que el Maestro Jesús se ponía a veces, en la parte posterior de su pelo, cuando hacía viento. Encontrar esto en la foto es bastante excepcional. Acerca del apóstol Tadeo, es más conocido en la tradición occidental bajo el nombre de Judas. Él era conocido con el nombre de Tadeo entre el pueblo armenio, donde fue a enseñar en los primeros años luego de la partida del maestro.
Caballo de Troya es una serie de 11 novelas creada por el periodista y escritor español Juan José Benítez López. En ellas se narra la vida de Jesús de Nazaret, según el relato de un viajero del tiempo procedente del siglo XX. El libro presenta una versión de la vida de Jesús, basada en obras esotéricas como las cartas de humo o el libro de Urantía, que difiere de las creencias y doctrinas del cristianismo. Se ha cuestionado que intente presentarse como un texto histórico, si bien el autor ha manifestado que se trata de una novela inspirada en investigaciones propias. El libro se presenta como si fuera el testimonio de un oficial estadounidense que participa en un proyecto secreto. Dicha misión consiste en un viaje en el tiempo para conocer alguno de los momentos considerados importantes en el pasado de la humanidad, entre ellos la época de Jesús de Nazaret. Las novelas describen las andanzas del viajero temporal junto a Jesús, quien es retratado como un individuo jovial y alegre, gustoso de ofrecer sus profundas enseñanzas espirituales a quien desee escucharlas. El mayor, conocido como Jasón por los habitantes de la época, junto con su compañero, de nombre Eliseo, van dejando atrás su inicial escepticismo, convirtiéndose poco a poco al mensaje de Jesús. El primer texto, un supuesto manuscrito, que se corresponde con las dos primeras entregas de la serie, nos describe la pasión y muerte del Nazareno, así como los acontecimientos inmediatamente acaecidos después de su muerte. Al finalizar dicho testimonio, un nuevo acertijo conduce a Juan José Benítez López a una segunda parte del texto, mucho más amplia que la primera, y que continúa la aventura tras la pista del Galileo en su resurrección, y de cómo los viajeros en el tiempo, deseosos de conocer más acerca de su maestro, deciden poner nuevamente en marcha la máquina, regresando a su período de predicación en vida, todo ello narrado siempre bajo el formato de un diario personal, cuya transcripción es la que el lector se encuentra. El artificio literario consiste en que, según asegura el autor, las novelas se basan en los diarios de un mayor de la Fuerza Aérea estadounidense que participó en el supuesto programa Swivel, parte del cual era la Operación Caballo de Troya, cuya tecnología, según la novela, comenzaba a desarrollarse en la década de 1960 junto a los programas espaciales. Este proyecto habría permitido a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos realizar viajes en el tiempo. Destacan las abundantes referencias tecnológicas y científicas que aporta el autor, especialmente en la primera de sus obras, Caballo de Troya 1, tomadas de las descripciones del propio protagonista. Más allá de lo estrictamente tecnológico y científico, que sirve para darle visos de credibilidad, se destaca una visión de Jesús de Nazaret, sus enseñanzas y mensaje, ligeramente diferente a lo que sostienen las creencias tradicionales, adaptándolas al pensamiento moderno. Algunos autores afines al pensamiento de Benítez, como Pedro Romaniuk, han considerado verídicas estas concepciones. Otros, por su parte, han señalado su dependencia de novelas de ciencia ficción y de libros esotéricos. Hay muchos personajes en cada volumen del Caballo de Troya, pero los más importantes son Jasón, el que aparece en una fotografía de Jesús y sus apóstoles con un bastón, militar estadounidense, médico, con grado de astronauta y mayor de la Fuerza Aérea estadounidense, participante en el proyecto de viajes en el tiempo, y primer comandante de a bordo del módulo de experimentación temporal, así como oficial de campo que realiza las operaciones sobre el terreno en los distintos saltos que se dan a la época de Jesús de Nazaret. Eliseo, el que aparece en un cuadro en la crucifixión de Jesús con un teléfono móvil en la mano, segundo oficial de la Fuerza Aérea con grado de astronauta, viajero en el tiempo y responsable del módulo y sus sistemas. Si bien en un comienzo las normas de la Operación Caballo de Troya, al igual que en el proyecto Apolo de la época, exigen su constante presencia en el módulo, al parecer según se desprende de los diarios del mayor, este astronauta también termina realizando operaciones de campo en los distintos saltos temporales. Los artefactos de Caballo de Troya. La cuna. Es la nave o vehículo usado para el viaje en el tiempo y que recibe ese nombre porque supuestamente tiene esa forma. En el libro se dan especificaciones muy técnicas y detalladas sobre su construcción y su funcionamiento. La cuna opera gracias a la inversión artificial y controlada de los swivels o ejes dimensionales, que es lo que le permite desafiar las leyes de la física y viajar a través del tiempo. Está equipada con varios aditamentos, entre los que destaca una especie de escudo protector invisible, que impide que cualquier persona se pueda acercar a cierta distancia, cuando esta protección está activada, y que el autor menciona en varios de los libros, que en caso de que cualquier persona o animal que por alguna razón pudiera entrar en contacto con este escudo, lo único que le pasaría sería que dicha protección no lo dejaría avanzar, porque se estaría topando con un obstáculo invisible.
El vehículo tiene también una piel artificial que evita la contaminación biológica y que lo hace prácticamente invisible al ojo humano, así como una especie de radar que le permite distinguir por medio de señales infrarrojas, el calor corporal y el movimiento de cualquier ser vivo que se acerque al perímetro donde la cuna aterriza. Hay una parte bien padre en uno de los libros, en el que menciona que Jesús va o se aparece ante Jason y Eliseo, justo cuando ellos están dentro de la nave, y este sofisticado sistema no lo detecta. Santa Claus. Así se le llama a la computadora central que se encuentra ubicada dentro de la cuna, y además de servir como una especie de tablero de navegación en el que se despliega toda la información relacionada con el estatus de la nave cada vez que ésta despega y aterriza durante cada viaje a través del tiempo, la mayoría de las veces es utilizada por Eliseo, para buscar información sobre cosas específicas que Jason le pide, por ejemplo averiguar un dato histórico o el significado de alguna expresión usada dentro de esa época. Algo así como si fuera una especie de buscador de Google, pero más sofisticado. Además de que también le sirve para almacenar e interpretar toda la información que se ha ido recopilando en cada uno de estos saltos en el tiempo como les llaman ellos. A través de otros artefactos que detallaré en este video de Supercrack Estrella. Conexión auditiva. Es como una especie de chicchar o apuntador que Jason lleva siempre en el interior de uno de sus oídos y con el que puede establecer comunicación desde el exterior y a grandes distancias con la cuna. Aunque este artefacto es prácticamente invisible a la gente de esa época con la que él se relaciona, a lo largo de la historia y como medida de precaución, Jason finge todo el tiempo una leve sordera cada vez que necesita comunicarse con Eliseo. La vara de Moisés. Es un bastón o cayado, que recibe su nombre precisamente por hacer alusión al que era utilizado por Moisés, y que Jason lleva siempre consigo. En la época en la cual se ubica cronológicamente este viaje en el tiempo, era muy común que las personas lo utilizaran, no sé si era de uso exclusivo para hombres, pero era una herramienta muy útil si tomamos en cuenta que en ese tiempo, para desplazarse de un lado hacia otro, había que recorrer grandes distancias a pie y algunas veces atravesar caminos muy sinuosos, por lo que esta especie de bastón era muy útil para apoyarse en zonas montañosas y terrenos muy accidentados. En el caso de Jason, además de ser parte también de los accesorios que forman parte de su vestuario, es una herramienta disfrazada que cuenta con 4 canales de filmación, para captar imágenes y sonido, como una especie de cámara de video camuflajeada. Rayo láser o sensor, del que Jason se ha servido para captar y analizar cada una de las apariciones de Jesús después de la crucifixión. Una especie de rayo o descarga eléctrica, que sirve para defenderse de posibles ataques de animales y que es inofensivo, porque su único efecto es que paraliza en forma momentánea. Sandalias, elaboradas con material de esparto trenzado en las montañas turcas de Ankara y que fueron acondicionadas con un microcontador de pasos, con su correspondiente cronómetro digital, además de ser parte del atuendo que Jason utiliza. Los dispositivos con los que estas sandalias cuentan, sirven para medir las distancias recorridas en las duras caminatas por el territorio de Israel del año 30, el tiempo invertido y hasta las calorías empleadas en cada desplazamiento. Este calzado también cuenta con otros 2 aditamentos que le permiten: 1. Tener la capacidad para elevar la temperatura del pie en situaciones de extrema inclemencia. 2. Transmitir impulsos electromagnéticos, a través de un microtransmisor, que se convierten en una señal que puede ser captada por la vara de Moisés y que al ser amplificada y transportada a la distancia, es de gran utilidad para que Eliseo, desde la cuna pueda seguir los pasos de Jason a través del radar. Crótalos. Son como una especie de lentes de contacto, de los que Jason se sirve para poder ver en la oscuridad, ya que permiten detectar siluetas humanas a través del calor, algo así como lo que usaban los robots en Terminator, y no estoy muy segura si sirven también para obtener información parcial sobre el estado físico de los órganos internos de las personas que se analicen estando delante de Jason con este aditamento ocular puesto. Piel de serpiente. Este aditamento está bien padre. Es una especie de capa protectora que Jason, antes de salir de la nave, tiene que ponerse a través de un proceso de una tobera de aspersión sobre el cuerpo desnudo, y que al formar una especie de piel artificial y milimétrica, es capaz de protegerlo no solo de una posible agresión bacteriológica, sino de hacerlo inmune a los golpes, cosa de la que él se sirve en algunas ocasiones, causando el asombro y terror de las personas de esa época, quienes eran demasiado supersticiosos. Aunque esta segunda piel puede adherirse a la totalidad del cuerpo, la indumentaria de Jason limitó su uso y él únicamente fue cubierto con esta especie de coraza transparente y de extrema elasticidad, únicamente en el tronco, vientre, genitales, espalda, base del cuello y la nuca.
Un dato muy interesante que el autor menciona es que este eficaz traje protector algún día será de gran utilidad para los astronautas, submarinistas, etc., ya que puede resistir, tal y como si fuera una especie de chaleco antibala, impactos como el de un proyectil, a 20 pies de distancia, sin interrumpir por ello el proceso normal de transpiración y evitar además, la filtración a través de los poros de agentes químicos o biológicos. Creo que estos son algunas de las herramientas más importantes de las que Jason se sirve durante esa fascinante aventura en el tiempo. Entre las cosas que carga está también una especie de bolsa, que no sé si la lleva escondida dentro de la túnica o como una especie de morral exterior, y en la que él carga una serie de botiquín de primeros auxilios y en el que disfrazados en forma de ampolleta de barro, carga diversas sustancias medicinales. Como en esa época esas cosas no existían, el equipo encargado de esa misión determinó disfrazarlas de esa manera para que él pueda utilizarlas sin llamar demasiado la atención. Es muy curioso que aunque para la misión queda establecido que él se haga pasar por un comerciante griego en vinos y maderas, finalmente su condición real de médico, o rofe, como les llamaban en ese entonces, sale a relucir en cuanto empieza a relacionarse con la gente de esa época y a pesar del estricto código que le exige no intervenir o realizar cualquier acción que pueda alterar el curso de la historia. Jason no consigue ser indiferente y a lo largo de la historia suceden varios incidentes que en más de una ocasión lo llevan a cuestionarse su capacidad para ser imparcial. Ya que hablo en específico de Jason, el protagonista de esta historia, algo que también por cuestión de espacio nunca mencioné en las reseñas que van hasta ahorita en el blog, es que este personaje es muy interesante, porque aunque al principio de la historia, JJ Benítez lo muestra como un militar de aviación norteamericano retirado, durante sus andanzas con la gente de esa época, y más aún, después de encontrarse con Jesús de Nazaret, este autor nos devela a un personaje sumamente cálido, en el sentido de que al ser un investigador profesional, que por la naturaleza de la misión tiene que ser imparcial, él mismo se va descubriendo como un hombre sumamente sensible, que se conmueve con las cosas más simples, al que le indignan las injusticias y que además es sumamente caballeroso, algo que llama mucho la atención de algunas de las mujeres de esa época. Jason, soy tu fan. Para los creyentes de los viajes en el tiempo, existe una historia que ha sido debatida como un hecho histórico o una simple leyenda sorprendente. El proyecto Caballo de Troya y la posibilidad de un salto temporal real, este hecho se encuentra narrado en un libro en formato de serie o saga de 10 novelas, escrito en el año 1984 por un polémico autor de origen español, quien además de escritor, periodista, es un afamado ufólogo. JJ Benítez nos narra las peripecias y los momentos de angustia que tuvo que superar para poder obtener la información confidencial que un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había dejado en una forma un tanto difícil de encontrar, y solo sería posible después de descifrar unas claves. Una vez recuperada la información escrita en un diario, Benítez transcribe su contenido como una aventura que comienza cuando el piloto ingresa en un proyecto denominado Caballo de Troya, que consiste en una máquina para viajar en el tiempo. Se transportan al año 30 de nuestra era, en Jerusalén. Su misión sería obtener material que conste lo que realmente pasó durante los días en que Jesús y sus seguidores gozaron y sufrieron su llegada a Jerusalén y su persecución en Tierra Santa por los sacerdotes judíos de aquella época, para eliminar al que llamaban ellos el impostor por autoproclamarse hijo de Dios. Al compartir todas estas vivencias, el piloto nos narra cómo su escepticismo religioso dio un giro después de convivir y dialogar con Jesús de Nazaret, Washington. En el Cementerio Nacional de Arlington, frente a las 3 tumbas de los soldados desconocidos y del rústico enlosado bajo del que reposan los restos del presidente John F. Kennedy, tratando de descifrar la clave que el mayor me había entregado. A 5 metros de las tumbas un soldado hacía guardia con fusil al hombro. En la tumba se alcanzaba a leer lo siguiente: aquí reposa gloriosamente un soldado de los Estados Unidos que solo Dios conoce. ¿Estará ahí la clave? El mayor hacía referencia de un soldado, el centinela que vela ante la tumba, te revelará el ritual de Arlington, México DF. Antes de continuar les diré cómo conocí al mayor. En abril de 1980, di una conferencia por televisión en la Ciudad de México. Había escrito un libro sobre los descubrimientos hechos por la NASA a la Sábana Santa de Turín, y en peculiar hice referencia a cómo había sido torturado Jesús de Nazaret. De regreso en mi hotel recibí una llamada.
Pensé que se trataba de un curioso, dejó claro que era extranjero y me abordó diciendo que al escucharme le impresionó mi interés por Cristo, le preguntarle su nombre y me contestó que había sido piloto de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y por tanto no podía revelarme su nombre o algún otro detalle por teléfono, me hizo una invitación para que nos reuniéramos, insinuándome que podría ser de gran interés para mí, se encontraba en el estado de Tabasco, el hecho de reunirme con un antiguo piloto de la USAF me interesó, no me quiso dar detalles del tema y me anticipó que quizás en nuestro primer encuentro tampoco lograría gran información, me pregunto si podía desplazarme hasta Villahermosa el viernes 18, mientras mi sentido común me cuestionaba si valiese la pena realizar ese viaje, mi instinto periodístico terminó por imponerse, la reunión sería en el Parque de la Venta junto al gran altar, al colgar el teléfono me invadieron todo tipo de dudas, ¿en verdad sería ex piloto de la USAF? ¿Tendría que ver con algún caso ovni? ¿Qué tiene que ver mi interés por Cristo? Quizás no sea casual que el cuadro donde aparece Eliseo esté en Kosovo. Kosovo es un lugar donde recientemente se descubrió una pirámide. Bosnia-Herzegovina podría ocultar un secreto milenario. 4 pirámides de más de 12.000 años de antigüedad. De vez en cuando acaparan la atención de los medios de comunicación y siguen siendo todo un misterio, eso sí, no falto de polémica. Podrían estar ubicadas en la pequeña localidad de Visoko bajo la apariencia de montañas con una densa vegetación. La misma que ha ayudado a que el complejo piramidal pase desapercibido a ojos de la comunidad científica. Así que tenemos cuadros de viajeros del tiempo y pirámides sin duda tecnología de los ángeles caídos. Hasta 2005, cuando se convirtieron en noticia a raíz de una campaña mediática promovida por el empresario bosnio Semir Osmanagić, el empresario y, según el propio bosnio, arqueólogo, aseguró entonces que bajo un grupo de colinas del valle de Visoko se escondía ese complejo piramidal y que, además, estaba interconectado mediante una red de túneles subterráneos. Las pirámides en cuestión miden 30 kilómetros y están situadas a unos 24 kilómetros al noreste de Sarajevo. Semir Osmanagić, el Indiana Jones bosnio. Osmanagić se considera a sí mismo arqueólogo. Un calificativo que se ha encargado de utilizar para dirigirse a sí mismo. No posee formación alguna como arqueólogo o científico, pero sí un doctorado en ciencias sociales. Osmanagić no solo asegura haber descubierto 4 pirámides, sino que se ha afanado por promover el turismo en la región con el foco puesto en sus 4 pirámides, que cuentan con su propia página web. Osmanagić es el propietario de una empresa de construcción afincada en Texas, Estados Unidos, donde reside actualmente. Su tesis sostiene que tanto las pirámides mesoamericanas como las egipcias son obra de las mismas personas que construyeron las 4 pirámides de Bosnia-Herzegovina y que el complejo piramidal podría ser, según sus palabras, la madre de todas las pirámides. El arqueólogo inició en 2006 su plan para restaurar la cima de la Pirámide del Sol, asegura que es la más importante de las 4 y que mide 360 metros de altura. Más que la pirámide de la Luna, la del Amor y la de la Tierra, nombres con los que decidió bautizarlas, la campaña de propaganda de Osmanagić había comenzado incluso antes de que lo hiciesen las excavaciones, y no sin éxito. El gobierno bosnio le proporcionó entonces los fondos necesarios para seguir con los trabajos de excavación en la región de Visoko. El empresario y arqueólogo aseguraba que, con el paso de los siglos, algunas de las pirámides habían perdido su forma y que la maleza no permitía apreciar su geometría, por lo que era necesario desenterrarlas. La decisión del gobierno bosnio levantó ampollas en la Asociación Europea de Arqueólogos, que se vio obligada, en 2006, a redactar un manifiesto en contra de la atrevida decisión del gobierno. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.